Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les quiero contar sobre Balún Canán. Balún Canán es uno de los 3 libros que leí en las lecturas conjuntas del mes de septiembre y fue la primera dinámica que lancé. Voy a dejar aquí y en la descripción del video el link para que vean. Y antes de irnos de lleno a la reseña, quiero hablar un poco sobre Rosario Castellanos porque creo que vale bastante la pena conocer más de esta escritora. Rosario Castellanos fue una escritora, docente, promotora cultural y diplomática mexicana nacida en la Ciudad de México en 1925. Y aunque nació en la Ciudad de México, gran parte de su vida la vivió en Comitán, Chiapas. Fue nombrada embajadora de México en Israel en 1971, donde trabajó además como catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Rosario Castellanos muere de manera trágica en Tel Aviv a los 49 años en 1974, tras una descarga eléctrica provocada por una lámpara cuando acudía a contestar el teléfono después de salir de bañarse. La película Los Adioses de 2018 recrean algunos aspectos de la vida de esta escritora mexicana. Rosario Castellanos por sí misma es una figura de la que hay mucha tela de donde cortar, dueña de una realidad interna bastante compleja y muchas veces ambivalente, pero sin lugar a dudas muy fascinante. Rosario Castellanos fue una férrea defensora de los movimientos que luchaban a favor de los derechos de los indígenas y de las mujeres, y estas visiones van a estar muy presentes a lo largo de toda su producción literaria. Balún Canán fue la primera novela de Rosario Castellanos y fue publicada en 1957. La historia se desarrolla en Balún Canán, nombre maya de la ciudad de Comitán, Chiapas, y en este libro con tintes autobiográficos se nos va a relatar la decadencia o los últimos días de gloria de la familia Argüello, quienes son pues la familia de los hacendados, los caciques, los poderosos. Y esta novela se desarrolla a partir de 1930 en pleno gobierno de Lázaro Cárdenas. Esto es sumamente importante porque este contexto histórico nos ayuda a entender esa confrontación o esa relación entre los patrones y los indígenas, cuando en ese momento la reforma agraria estaba tomando fuerza y toda la historia que se desarrolla en Balún Canán va a ser sustentada por exactamente este hecho histórico. Para esta reseña voy a rescatar 2 temas que creo son los principales en Balún Canán, que el primero de ellos es la visión del indígena, o sea, cómo estas relaciones patrón-indígena se desarrollaban en ese contexto. Y en Balún Canán, a diferencia de los otros 2 libros que leí en septiembre, fue el que más me sorprendió porque no había escuchado muchos comentarios alrededor de este libro, y específicamente aquí nosotros nos topamos de frente con el tema tan difícil de hablar en México, que es el racismo. En Balún Canán vemos las condiciones infrahumanas en las que se mantenían a los indígenas, a los que en nuestra actualidad se sigue manteniendo o se sigue, qué sé yo, dándoles condiciones de trabajo nada dignas. Y también una cosa muy importante, una visión muy importante, es la del idioma. Incluso cuando los indígenas intentaban, o por ejemplo, los líderes de las comunidades indígenas intentaban insertarse de una manera más activa en esa sociedad a través del español.
eran criticados por hablar un español incorrecto. Hay momentos muy contundentes en este libro que tienen esa relación muy estrecha con lo que realmente fue llevado a cabo o lo que se decretó tras esa reforma agraria. Una de las cosas que aparece como un detonador para que otros eventos de la historia se vayan desarrollando es cuando se exige que en cada hacienda al menos haya una escuela, o sea, que se les dé educación formal a los trabajadores. Y cuando esos trabajadores, para ellos la noticia llega, la noticia que el gobierno está exigiendo eso, ellos intentan gestionar, intentan ir con el patrón, y esta confrontación y cómo se va desarrollando este hecho es bien importante en la novela. También esa visión de ese México de los años 30 y que probablemente en muchas áreas geográficas del país sigue pasando lo mismo, que es esa desconexión entre el gobierno, o sea, entre el ejecutivo, ahora sí, el poder ejecutivo que se encuentra en la Ciudad de México y que pareciera que solamente en la Ciudad de México existe la ley. Y eso en nuestra actualidad es un tema que sigue pasando. El Estado se ha hecho totalmente ausente en algunas regiones del país y son otras personas, son otros entes quienes ejercen esa autoridad. Y el segundo tema es el papel de la mujer en una sociedad creada y controlada por y para hombres. La novela está dividida en 3 partes y la primera y la tercera son narradas a través de la voz de la niña, de la hija de los Argüello, y que al igual que su nana, quien es indígena, nunca vamos a conocer sus nombres. Así que ya dice mucho sobre la invisibilidad de ciertas mujeres en esta sociedad. A pesar de que a mí me daba la sensación que esta niña no pasaba de los 12 años de edad, era una niña que siempre tuvo muy claro la desventaja que representaba para ella ser mujer, la desventaja que representaba para ella no ser la atención o no tener la atención de sus padres, de tener a su hermano Mario, quien recibía todo ese amor, toda esa preocupación, toda pues los padres que se desviven por el hijo hombre. Este hecho yo creo que es muy autobiográfico de la propia Rosario Castellanos, y el papel de este niño del que nunca vamos a conocer de viva voz porque es más pequeño que ella, se desarrolla o tiene un final bastante trágico. Otra perspectiva de las dificultades a las que las mujeres en estas sociedades patriarcales se enfrentan está representado en el personaje de Matilde, quien es una de las primas de César Argüello. Esta mujer es descrita como una mujer vieja, como una mujer solterona, a pesar de que jamás se menciona su edad. Cuando yo estaba leyendo este libro, la verdad es que me daba la impresión de que en el fondo no era tan vieja y que incluso si así lo fuera no tendría por qué restarle valor. Y aquí es cuando aparece esa forma en la que se ha socializado, no solamente en la sociedad mexicana, el envejecimiento de la mujer como algo negativo, como algo que le resta valor, como algo que la hace indigna, a diferencia de cómo socializada en los hombres, cuando la vejez, las canas son un símbolo de sabiduría. Como mencioné al inicio de este video, Balún Canan fue parte de la lectura conjunta del mes de septiembre y fue el libro que más me sorprendió, justo por eso, porque no tenía muchas referencias del libro, no tenía como muchas opiniones muy frescas en relación a esta lectura. Por cierto, tengo un video en el que recito uno de los poemas que están en su libro Poesía No Eres Tú. Algo muy curioso que me pasó cuando estaba leyendo Balún Canan fue que en los diálogos me di cuenta que había o que se utilizaba el voceo, o sea,
hablar de vos en lugar de tú y hacer las conjugaciones correspondientes. Al principio lo pasé desapercibido, no le tomé tanta importancia y después me puse como con esa intención de investigar más. No sabía si esa edición que estaba leyendo estaba pues muy bien del todo. Bueno, no sabía, ahí medio que me confundí. Y unas semanas después de esa lectura recordé que una amiga que conocí, saludos Nash, aquí en Brasil y que es de Chiapas, llegaba a utilizar el vos, pero yo pensaba que era porque convivía con mucha gente de aquí de América del Sur y dije, pues bueno, tal vez se le pegó. Pero dije, no, está muy extraño, está muy raro esto, tiene que haber algo por ahí. Así que me puse a investigar y no encontré un dato totalmente contundente, pero sí encontré varios artículos donde se hablaba que en Chiapas, principalmente en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y como Comitán, se utiliza el voceo. Eso la verdad me sorprendió porque incluso yo ya he visitado Chiapas y nunca había hecho clic con esa situación y pues me sentí bien de saber eso, como tener esa información en mi cabeza sobre, pues sobre México, sobre Chiapas. Y otra cosa también muy importante del libro y que va a tener un peso muy representativo casi al final, es esa conexión o esa cercanía cultural y geográfica entre Chiapas y Guatemala que a veces damos un poco o pasamos desapercibida principalmente las personas que somos del norte del país. Esa fue mi reseña de Balún Canán de Rosario Castellanos. Recomiendo bastante ya sea leer esta novela o leer su poesía, que a mí realmente me gusta muchísimo. Y dejen acá en los comentarios si tienen alguna recomendación sobre literatura mexicana o sobre literatura en general. Siempre serán bienvenidas y tomadas en cuenta. Muchísimas gracias por ver este video. Nos seguiremos viendo en los próximos. Atemáis.